Amén. Amén, hermanos. Les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente acá estamos transmitiendo el día martes, como es de costumbre, estudios bíblicos, junto a la hermana Joana, que les habla el hermano Pedro. Esperando, ¿verdad?, en el Señor que todos tengan ese anhelo en el corazón, que el Señor haya podido dar ese querer y ese hacer en su vida, de poder acompañarnos esta tarde en la lectura y estudio de la palabra, como ya de costumbre los días martes. Así es. Palabra viva, como siempre decimos, reiteramos. Eficaz. Palabra eficaz. Palabra, ¿cierto?, que penetra hasta partir el alma, dice la Escritura, ¿cierto? Amén. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos que el Señor, ¿cierto?, ministre en nuestros corazones, que cada rincón de este corazón, ¿cierto?, sea iluminado por su palabra, de tal modo que todo aquello que no pertenece a Dios sea echado fuera. Y que sea Él el que tome, ¿cierto?, el control absoluto de cada uno de nosotros y así seamos útiles. Amén. Para su gloria, ¿cierto? Y como siempre decimos, nada podemos hacer separados de Él, ¿cierto? Amén. Así que los vamos a estar invitando a que nos acompañe a orar para que el Señor nos guíe, como siempre lo hace, ilumine nuestro entendimiento y una vez, ¿cierto?, entendiendo, tengamos ese anhelo, ¿cierto? Y también no solamente el anhelo, sino que sea algo vivo en nosotros el hacer su voluntad, ¿cierto? De lo que hayamos aprendido. Aprendido, claro. ¿Cierto? Porque esa es la idea, que a medida que vayamos comprendiendo, vayamos cambiando nuestra manera de vivir, si es que estamos erradamente. Y si andamos de manera correcta, gloria a Dios. Y nos siga manteniendo firmes, ¿cierto? Y siempre dependientes de Él. Así es, que la palabra tiene que producir algo en nuestras vidas. O sea, nuestro hermano Daniel nos compartía diciendo algo sale de aquí. La palabra tiene poder. Así es. Tiene poder. Así que algo produce en el hombre, ¿verdad? Algo produce en el cristiano que es diferente y cambia su vida, ¿verdad? Y va creyendo más en Jesús como Señor y como Salvador. Amén. Así que le damos gracias a nuestro amado Padre por poder tener esta oportunidad, este momento, estas redes sociales, poder estar con ustedes, compartir con ustedes, ¿verdad? Este momento con este estudio. Amén. Vamos a orar, como dice Joana, vamos a estar orando para que nos acompañe y poder estar todos, ¿verdad?, unánimes ahí orando para poder entender, comprender, que el Señor nos ayude a todo eso, que el Espíritu Santo también nos guíe en la oración, ¿verdad? Como decía nuestro pastor, ¿verdad?, dándole gracias, ¿verdad?, dando gloria, estando sumergido ahí en Cristo, entregando, ¿verdad?, todo lo que nosotros somos en nuestra vida. También es una oportunidad en la que podemos decir y sincerarnos con nuestro Señor y decirle que le hemos fallado. Así es. ¿Verdad? Confesión, como dice el pastor. Claro. Confesión. Y confesando, ¿verdad?, nuestros pecados. Así que le animo, hermano, y le invito para que nos guíe y nos ayude, ¿verdad?, a elevar esta oración a nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy nos inclinamos delante de tu presencia con un corazón contrito y humillado, Señor. Amén. Padre, ven aquí, Señor, estamos, Padre, delante de ti, Señor, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que te hemos fallado, Señor, y reconociendo también que necesitamos, Señor, de ti. Amén. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy, en esta tarde, en la cual a ti te ha placido, Señor, que podamos estar reunidos mediante estas redes sociales que tú has puesto a disposición nuestra como bendición, Señor, para cada hombre y mujer que busca de ti, Señor, pueda tener esta oportunidad, este acercamiento, Señor, esta comunión contigo mediante el estudio de tu palabra, Señor, en la cual esperamos nosotros, Señor, que tú nos ayudes mediante el Espíritu Santo a comprender y a entender, para que, Señor, nuestro corazón sea limpio, Señor, para que también podamos verte a ti, podamos reconocerte a ti, podamos glorificar y exaltar tu nombre, podamos darnos cuenta, Señor, cuál errado estamos, Señor, y como decía nuestra hermana Joana,
si estamos bien, bueno, que el Señor nos ayude, ¿verdad? A que también podamos compartir, ¿verdad? Esta palabra, podamos ayudar también a aquel amigo, aquel alma que tú pongas delante de nuestro camino, Señor, con esa palabra de aliento y de esperanza a, a nuestra vida, Señor. Padre, gracias te damos, todo lo dejamos en tus manos. Que se haga tu voluntad esta tarde, Señor, en nuestras vidas. Que se haga tu voluntad, Señor, en el crecimiento y en la obediencia, Señor, de tu palabra, Padre. Te damos gracias y una bendición para cada uno de los hermanos, amigos, que nos vea y que pase por este video, Señor, pues sea de mucha bendición, Padre, y que puedan reconocerte como Señor y como Salvador. Amén. Gracias, Papito, en el nombre de Jesús lo dejamos todo en tus manos y para tu gloria. Amén y amén. Amén. Bien. Como ya se ha dicho, ¿cierto? Estamos en el primer viaje de Jesús por Galilea. Amén. Y hemos visto, ¿cierto? Una cercanía especial de Jesús, ¿cierto? Con personas que no son judíos de nacimiento. Como estuvimos viendo, ¿cierto? Que se acerca a ante esta petición, ¿cierto? Que le hace el centurión romano, que Sí. ni siquiera él se sintió digno de ir, sino que envió a otros personajes, ¿cierto? Para que hiciera la petición a Jesús, para pedirle que sanara a un siervo suyo, ¿ya? Ese fue el primer acontecimiento que estuvimos viendo, ¿cierto? De este viaje por Galilea. Después estuvimos viendo, ¿cierto? A un Jesús que se encamina, ¿cierto? A esta ciudad de Naín, con toda esta multitud que lo venía siguiendo, y vemos que se encuentran con un entierro, podríamos decir. Iban a enterrar, ¿cierto? A un muerto. Y este no era cualquier muerto, sino que era el único hijo de una mujer viuda, ¿ya? Y veíamos, ¿cierto? Que ahí el Señor se conmueve, ¿cierto? Tiene misericordia de esta mujer. Nadie le pidió que resucitara a su hijo. Ella no se lo pidió. Nadie de los que estaba ahí recurrió a él, sino que él, ¿cierto? En su soberanía, en su gracia, en su misericordia, ¿cierto? Llega y con su palabra manda, ¿cierto? Que habla a este hombre, ¿cierto? A este joven que estaba muerto, le habla como si estuviera vivo y responde, ¿cierto? Ante el mandato que el Señor le da y se levanta, ¿cierto? Veíamos que el centurión también decía, solo di la palabra y mi siervo será sano. No soy digno de ir ante ti, no soy digno de que vengas bajo mi techo, solo di la palabra, ¿cierto? Y será hecho. Y ante la palabra de Jesús vemos que este muerto también resucita. Bueno, y ahora vamos, ¿cierto? Con el tercer suceso, ¿ya? Que de este primer viaje de Jesús por Galilea, donde vamos a ver una pregunta bien especial, ¿ya? De Juan el Bautista. Así que les vamos a invitar, ¿cierto? A que abran sus Biblias. Vamos a seguir en Lucas capítulo 7, ¿ya? Lucas capítulo 7. Y esta sección, ¿cierto? Abarca del versículo 18 al 35, ¿ya? Y aquí toma dos temas. El primero es la pregunta de Juan el Bautista y luego el elogio de Jesús, ¿cierto? A Juan, ¿ya? Pero la vamos a dividir. Nosotros nos vamos a entrar hoy, ¿cierto? Solamente en la pregunta de Juan el Bautista. En el próximo estudio vamos a ver el elogio de Jesús, ¿cierto? Así que vamos a estar leyendo solamente del verso 18 al 23, ¿ya? Amén. Amén. Vamos entonces, esperando que los hermanos ya tengan abierta sus Biblias en el libro de Lucas, en el capítulo 7, versículo 18 al 23. Lleva como título, dice, los mensajeros de Juan el Bautista. Dice el versículo 18, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista.
Versículo 22. Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Así es. Amén. Bien. Como hemos visto, ¿cierto? Juan el Bautista era un personaje, ¿cierto? Que aparece en escena, ¿ya? Antes de que Jesús, ¿cierto? Iniciara su ministerio terrenal. Recordemos que Juan el Bautista había sido anunciado en el Antiguo Testamento, ¿ya? Como aquel, ¿cierto? Precursor del Mesías, ¿ya? Y como tal, Juan cumple con su misión. Y de hecho, veíamos, ¿cierto? Al principio, cuando María, ¿cierto? Le había sido anunciado que ella había sido la escogida de Dios, ¿cierto? Para que, a través de la cual, ¿cierto? Iba a nacer el Dios hecho carne, ¿cierto? Se iba a encarnar, ¿cierto? El Hijo de Dios, Jesucristo, en su ministerio terrenal. Ella, ¿cierto? También se le notifica que una pariente de ella, Elizabeth, ¿cierto? También iba a ser madre. Y recordemos que Elizabeth era una mujer estéril y ya era de avanzada edad. O sea, por ninguna parte ella podría ni siquiera pensar, o yo creo que ella ya pensaba cuando veíamos en ese estudio, de que ya nunca iba a ser madre, ¿ya? Pero a su esposo Zacarías, ¿cierto? En un servicio, Dios también le habla ahí, a través de un ángel, de que iba a ser padre. Ya Zacarías queda mudo y recordemos que es ahí cuando ya aparece en escena, ¿cierto? Aquel que había sido anunciado como precursor del Mesías en el Antiguo Testamento, Juan el Bautista, el cual nos dice la Escritura, ¿cierto? Que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, ¿ya? Y como tal, Juan, ¿cierto? Apartado para el servicio de Dios, él cumple con su misión, él prepara al pueblo, ¿cierto? Para la venida, ¿cierto? Del Mesías. Y él tenía muy claro su papel. Cuando él vienen y le preguntan, ¿eres tú, ¿cierto? El que había de venir, ¿eres tú, ¿cierto? El Mesías. Y él dice, no, yo ni siquiera soy digno de desatar, ¿cierto? Ni de tocar ni nada del calzado de sus pies, podríamos parafrasearlo, ¿ya? Entonces, él cumple con su misión y de hecho, vemos en Juan, cuando estábamos incluso viendo las predicaciones de Juan, en Juan, ¿cierto? Seccionándolas, que él lo señala a Jesús cuando ya es tiempo, ¿cierto? De señalarlo, cuando Jesús llega, ¿cierto? Y ya iba a entrar en su ministerio terrenal, ¿ya? Lo anuncia. Y luego vemos a Juan, que cuando Jesús aparece en escena, Juan desaparece del escenario. Y de hecho, recordemos que él mismo lo había dicho. Él había dicho que esto iba a suceder, ¿ya? Vemos en Juan 3:30 que él dice, porque es necesario que él crezca, refiriéndose a Jesús, y que yo mengue. ¿Ya? Entonces, una vez que él presenta a Jesús, ya vemos que los escritores, ¿cierto? Inspirados por el Espíritu Santo, quitan la atención de él y la ponen en Jesucristo, en su ministerio, totalmente. ¿Ya? Entonces, cuando vemos acá, en este pasaje, cuando comienza, nos dice, ¿cierto? Que, entendemos que Juan estaba en la cárcel. Y un comentario, ¿cierto? De MacArthur nos dice que lo más probable es que él ya había llevado varios meses ahí. Quizás, dice MacArthur, un año. ¿Ya? En el comentario de Lucas, ya, capítulo 7, en el estudio de MacArthur, ¿ya? Dice eso. Entonces, ¿por qué estaba preso Juan? ¿Por qué estaba en la cárcel Juan? Recordando también lo que nos dicen los evangelios, recordemos que Juan el Bautista, como yo les decía hace un momento, él había cumplido con su misión. Él había preparado el camino, ¿cierto?, para el Mesías. Y en ese cumplimiento, ¿cierto?, él era muy celoso de Dios, ¿ya? Él no tenía temor de nadie más, él tenía solamente temor de Dios. Dios lo había enviado y a Dios servía. Y en eso, ¿cierto?, él predicando, ¿ya? Porque la idea de él era predicar, ¿cierto?, para que la gente se volviera de su mal camino y se volviera a Dios. Amén. Y no solamente eso, sino que diera frutos dignos de arrepentimiento, ¿ya? Y en eso, él había reprendido, ¿cierto?, sin ningún tipo de temor, a Herodes Antipas, ¿ya? ¿Por qué lo reprende? Recordemos que este era hijo de Herodes el Grande, y él estaba en autoridad, ¿ya? Pero Juan, sin temor, lo reprende. ¿Por qué?
porque estaba viviendo de manera que no correspondía. Él había tomado en matrimonio, ¿cierto?, a Herodías, quien era, ¿cierto?, la esposa de su hermano Felipe. Entonces Juan lo reprende públicamente. ¿Y qué pasa ahí? Esta mujer, Herodías, ¿cierto?, estaba enfurecida y quería solamente quitarle la vida a Juan, ¿ya? Pero recordemos que a Herodes le gustaba oír a Juan. De hecho, en ese momento que Juan lo reprende, ahí estaba, oyendo la enseñanza de Juan. Él constantemente venía, le gustaba oír las predicaciones de Juan, ¿ya? Y él estaba impresionado, ¿cierto?, por el carácter justo de Juan, pero, ¿cierto?, también nos dicen los escritores, por ejemplo, en Mateo 14:5, que él temía al pueblo también, ¿ya? Porque recordemos que el pueblo tenía a Juan por profeta. Entonces, si bien él estaba impresionado, le gustaba oír a Juan, ver cómo era, ¿cierto?, y todo esto, y oír su mensaje, también temía al pueblo, porque eran muchos los que seguían a Juan y lo tenían como profeta, ¿ya? Entonces se negaba a quitarle la vida a Juan, sino que en lugar de eso, lo mantuvo preso, ¿ya? Eso es lo que vemos en los evangelios. Entonces, mientras Juan estaba en la cárcel, ahora tenemos un poco de ese contexto para poder refrescar un poco la memoria. Vemos que este Juan que estaba aquí en la cárcel, ¿ya?, algunos de sus discípulos, como nos dice acá Lucas 7, para aquellos que se vienen incorporando, estamos en Lucas 7, del verso 18 al 23, ¿ya? Entonces vemos en el verso 18 que dice que los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, ¿ya? Entonces vemos ahí que algunos de los discípulos de Juan, mientras Juan estaba en la cárcel, siguieron a Jesús y mantenían a Juan informado de todas las cosas que Jesús estaba haciendo. Previamente, como les decía en la introducción, Jesús, ¿cierto?, había accedido a la petición de un centurión romano, ¿ya? Recordemos eso. Entonces, vemos ahí que los romanos eran mal mirados por el pueblo judío. Eran como aquellos que tenían el yugo sobre ellos. Eran los enemigos, podríamos decirlo así, ¿ya? Pero veíamos que este centurión era diferente. Era un centurión, ¿cierto?, que temía a Dios y él reconoce la autoridad de Jesús por sobre él, incluso, no sabiendo más nada, pero reconocía esa autoridad, ¿cierto? E incluso se notaba que era temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque había hecho una sinagoga para los judíos. Recordábamos eso, ¿cierto? Y previamente vemos a un Jesús, ¿cierto?, que resucita al hijo de esta viuda. Entonces, estos discípulos de Juan van, ¿cierto?, siguiendo a Jesús, y todas las cosas, ¿cierto?, que ellos van viendo y oyendo en sus enseñanzas, van y constantemente informaban a Juan. Entonces, por eso que acá vemos en el verso 18 que dice que estos discípulos le dieron las nuevas de todas estas cosas que Jesús había hecho, ¿ya? Entonces nos dice acá el texto que, bueno, puesto que él aún estaba en la cárcel, él llama a dos de sus discípulos, continuando el verso 18 en la última sección, ¿cierto?, de este verso, y los envía a Jesús, nos dice el verso 19, ¿ya?, para que preguntaran por él, porque él no podía ir. Entonces, los envía, ¿cierto?, a estos que vinieron, los envía para que preguntaran por él. ¿Y cuál era la pregunta que Juan tenía en ese momento? Dice, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Esa fue la pregunta, ¿cierto?, que Juan envía a un par de sus discípulos a hacerle a Jesús, ¿ya? Y parece que hasta esa altura, ¿cierto?, nadie entiende la misión, ¿cierto?, del Mesías. Habían varias, bueno, más adelante vamos a ver que hay varios que no comprenden del todo, ¿cierto? Porque hay ocasiones cuando Jesús anuncia su muerte, vemos a unos discípulos, el círculo más cercano de él, que como que no les cabía en su mente. ¿Por qué hablaba de que tenía que morir, ¿cierto? O cuando vemos ese episodio, ¿cierto?, en la multiplicación de los panes y los peces, cuando él hace, ¿cierto?, tiene compasión, nos dice la escritura, de las multitudes, y él multiplica estos panes y estos peces para darle de comer a toda esta gente que lo estaba siguiendo y que no tenía dónde, ¿cierto?, poder tener alimento rápidamente. Y ya llevaban un par de días, ¿cierto?, siguiendo a Jesús. Y lo querían hacer rey.
Pero Jesús, ¿cierto?, rechaza esto y sale de ahí. Entonces, como que hasta este punto, y vamos a ver más adelante que aún van a haber varios que no entienden, la gente tiene otra idea de este Jesús. Y no entienden. Y podemos ver aquí que incluso Juan el Bautista lidia, ¿cierto?, con la duda. Veíamos, ¿cierto?, en ese momento que yo les decía, cuando él estaba preparando el camino al Mesías, ¿cierto?, y que cuando Jesús llega, él lo anuncia. Él había creído que Jesús era el Mesías. Recordemos que él había presenciado, ¿cierto?, el testimonio de la identidad de Jesús. En ese momento en que Jesús va a él, ¿cierto?, para bautizarse, vemos, ¿cierto?, que Juan da testimonio de que él ve al Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma sobre Jesús. Y de hecho a él le habían dicho, el Padre le había dicho, ¿cierto?, aquel sobre el cual desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es. Entonces, Juan tenía, ¿cierto?, había presenciado ese testimonio, ¿cierto?, de la identidad de Jesús por parte del Padre y por parte del Espíritu Santo. En ese momento, ¿cierto?, en que Jesús va a bautizarse, ¿ya? Y de hecho, él había declarado, ¿cierto?, muchos de nosotros lo tenemos, ¿cierto?, ahí en el recuerdo, que él había dicho que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de hecho, por eso vemos después a unos discípulos suyos que siguen a Jesús, ¿ya?, que lo siguen. Entonces, vemos a un Juan que estaba convencido que Jesús era el Mesías. Había tenido el testimonio, ¿cierto?, del mismo Dios, el Padre. Vio al Espíritu Santo descender sobre él en forma de paloma. Él declaró públicamente que Jesús era el que había de venir, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo alusión, ¿cierto?, a este siervo sufriente, ¿ya? Y lo dicen en frente incluso de los dirigentes judíos, ¿ya? Entonces, pero a pesar, hermano, usted podría decir, pero después de haber dicho todas esas cosas, después de haber oído esa voz del Padre cuando dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo mi complacencia, haber visto, ¿cierto?, el Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre Jesús, ¿cierto? ¿Tuvo duda? Cualquiera podría decir, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible si él estaba convencido de que Jesús era el Mesías? ¿Ya? Pero vemos acá en la Escritura que a pesar, ¿cierto?, de ese poderoso testimonio que él hace, ¿cierto?, acerca de Jesús como el Mesías, en la mente de Juan, en este momento que está aquí en la cárcel, como nos narra Lucas, aparece duda. Habían surgido dudas. Las dudas habían inundado su mente acerca de la identidad de Jesús. Probablemente estaba confundido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recordemos que a él le venían a dar los informes de las cosas que Jesús estaba haciendo y diciendo. Y quizás estaba confundido porque a lo mejor, ¿cierto?, hay muchos, ¿cierto?, estudiosos que al entrar, ¿cierto?, en esta porción de la Escritura intentan, ¿cierto?, deducir qué es lo que estaba pasando en Juan, qué es lo que había detrás de esta pregunta, por qué es que Juan hace esta pregunta, ¿ya? Y algunos llegan a la conclusión que quizás estaba confundido porque a su parecer, en su mente finita, estos informes, ¿cierto?, que le traen sus discípulos, que estaban relacionados con lo que Jesús hacía y decía, eran inesperados e incompletos. Tomando eso, podríamos decir que eran inesperados. ¿En qué punto? Porque recordemos que previamente, ¿cierto?, Jesús, volvemos a lo mismo, había accedido a una petición de un centurión romano, ¿cierto? Entonces, recordemos que el pueblo lo que tenía en mente era que cuando el Mesías llegara, iba a traer libertad, iba a establecer su reino. Y prácticamente la idea que tenían, que estaba como bien arraigada, ¿cierto?, en ellos, era que iba a quitar el yugo de Roma. Querían algo como ya, ¿cierto? Pero vemos que Jesús, en vez de quitar el yugo de Roma, estaba accediendo a la petición podríamos tomarlo así, de un centurión romano. ¿Ya? Era como algo incompleto lo que Jesús estaba haciendo, o sea, no está haciendo nada más. O sea, él es el Mesías. ¿De verdad que él era el Mesías? Porque, como dice Pablo Hoff aquí, probablemente se pregunta a sí mismo,
¿Por qué Jesús, cierto, si es el Mesías, por qué no pone el hacha a la raíz de los árboles podridos, como por ejemplo Herodes Antipas, aquel que lo tenía ahí en la cárcel? Porque podríamos decir, tomando esa pregunta, cierto, según como ahí nos va guiando Pablo Hoff, fácilmente podríamos decir que cuando llegara el Mesías, cierto, los que tenían que ser castigados eran los malos. El que estaba viviendo erradamente, el que estaba, cierto, teniendo una conducta totalmente inmoral en ese momento, que por causa de esa acusación Juan estaba ahí en la cárcel, ¿cierto? Era Herodes. Él tomó por esposa, ¿cierto?, a la que era mujer de su hermano. Entonces, si Jesús era el Mesías, o sea, tendría que ser Herodes el que tendría que ser castigado, claro, ¿cierto? O quitar el yugo de Roma, castigar la maldad, era el Mesías, si el Mesías había llegado, ¿cierto? ¿Por qué no separa, ¿cierto? Como nos dice aquí el escritor, la paja del trigo? O quizá puede que Jesús no sea realmente el Mesías. Algunas, estas son cosas, deducciones, ¿cierto? Porque muchos intentan, como les decía, encontrar cierto sentido o buscar qué es lo que está detrás de esta pregunta, pero estas son deducciones, ¿cierto? Porque realmente el que sabía lo que acontecía en el corazón y mente de Juan en ese momento solamente es Dios, ¿cierto? Ahora, esto que a lo que pueden llegar, ¿cierto? Con esto de los informes completos, como que no coincide, como que el pueblo esperaba algo más, ¿cierto? O que castigara la maldad, y todas esas cosas. Recordemos que Juan, en su predicación, él advierte constantemente acerca de juicio, que cuando el Mesías llegara, ¿cierto?, iba a venir el juicio, que la gente se volviera de su maldad, que hacía un llamado constante al arrepentimiento. Y eso lo vemos, ¿cierto?, en Lucas 3, del verso 7 al 9 vamos a leer, que dice, ¿lo leo usted o lo leo yo? Dice que Juan, ¿cierto?, decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡oh, generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Ya? Entonces vemos, ¿cierto?, que Juan era un predicador que constantemente estaba advirtiendo, ¿cierto?, del juicio inminente de Dios. Y por eso hacía un llamado al arrepentimiento. Y recordemos que su advertencia de juicio, ¿cierto?, podríamos decir que la retoma de los acontecimientos que nos narra, ¿cierto?, el Antiguo Testamento cuando finaliza en Malaquías, capítulo 4, verso 1 nos dice así: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que por eso Juan esperaba que cuando el Mesías llegara, ejecutara ese juicio que había sido profetizado y ese juicio que él mismo estaba anunciando sobre los malvados, cuando el Mesías llegara, ¿ya? Pero estamos viendo que a través de los informes, ¿cierto?, que los discípulos le están trayendo y que nosotros mismos hemos estado estudiando, en lugar de que Jesús trajera destrucción, en lugar de que Jesús trajera juicio inminente a los incrédulos, vemos a un Jesús que es compasivo. Vemos a un Jesús que incluso está ahora, ¿cierto?, acercándose a los gentiles. Vemos a un Jesús que está lleno de compasión, está trayendo sanidad e incluso resucitando al hijo de una viuda, ¿ya? Vemos que todavía no estaba el hacha puesta a la raíz de los árboles. Vemos que todavía no estaba el aventador, ¿cierto?, lanzando a la paja al fuego. Vemos que todavía no había venido el día del Señor, ¿cierto?, con toda su furia y juicio a los malvados. Todavía eso no había llegado. Eso es lo que Juan estaba anunciando, que cuando el Mesías viniera iba a acontecer eso. Vuélvanse, generación de víboras, arrepiéntanse, den frutos dignos de arrepentimiento.
llega el Mesías y nos encontramos con otras cosas. Entonces, Juan podría haber estado esperando, ¿cierto?, que cuando el Mesías llegara estableciera su reino, y él lo anuncia como el Mesías. Va a establecer su reino con toda su gloria y poder. Pero vemos que, como le decía hace un momento, Jesús no muestra ningún indicio de ni siquiera quitar el yugo de Roma de sobre el pueblo judío. Tampoco muestra algún indicio, ¿cierto?, de querer destruir a los malvados o de establecer, ¿cierto?, la soberanía de Israel o crear una prosperidad para todos, que era lo que ellos estaban anhelando, ¿cierto? Sino que, recordando un poco lo que decía hace un momento, él apacigua, ¿cierto?, un intento del pueblo de querer hacerlo rey a la fuerza. Si él hubiera querido, hubiera aprovechado la oportunidad, ¿cierto? Pero no lo hace, ¿ya? Entonces vemos que muchos quizás tenían confusión y Juan era uno de ellos, ¿ya? Los informes, ¿cierto?, que había recibido de parte de sus discípulos con respecto a Jesús, como les decía hace un momento, quizás eran inesperados para él, incompletos, ¿ya? Dice un comentario de MacArthur, la duda de Juan venía de una revelación incompleta. La falta de información produce duda, dice MacArthur. La falta de información produce duda. Y a Juan le faltaba una parte crucial de información no revelada claramente en el Antiguo Testamento. Vuelvo a repetir, la duda de Juan venía de una revelación incompleta, ¿cierto? Y la falta de información produce duda, dice aquí MacArthur. Y a Juan le faltaba, ¿cierto?, una parte crucial de información que no estaba revelada completamente, claramente en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Porque es verdad, ¿cierto?, que el Antiguo Testamento nos habla de dos advenimientos del Mesías. Uno, ¿cierto?, como el siervo sufriente, que Juan estaba haciendo alusión de eso cuando dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos a un Isaías que habla, ¿cierto?, del siervo sufriente, que no abrió su boca, sino que va como oveja al matadero. Y así vemos, ¿cierto?, todo ese texto, ¿ya? Pero también nos habla de un Mesías conquistador, libertador, de un rey conquistador, ¿ya? Sí nos habla, nos muestra el Antiguo Testamento, ¿cierto?, estos dos advenimientos del Mesías, pero no revela explícitamente el intervalo entre el uno y el otro. Ya vimos, ¿cierto?, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta este momento aún no, va para allá, ¿cierto? Va para allá, Jesús, a morir en la cruz. Pero viéndolo así, de nosotros hoy, eso ya aconteció. Jesús ya dio su vida por nosotros, ¿cierto? Pero el rey conquistador todavía no acontece, ¿ya? En su plenitud. Entre ese intervalo de Jesús, ¿cierto?, el siervo sufriente, hasta el día de hoy vemos que ya han pasado más de 2000 años y todavía, ¿cierto?, no se cumple a plenitud este acontecimiento. Entonces, dice aquí MacArthur, durante ese tiempo el Señor se volvería del desobediente Israel que lo iba a rechazar, ¿ya? ¿A qué se vuelve? A los gentiles. Israel lo rechaza y los gentiles, ¿cierto?, a ellos les da la misericordia por medio de Cristo y se establece entonces la iglesia, que está conformada tanto de judíos como de gentiles, obviamente aquellos que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿cierto? Y no es sino hasta que ese periodo termine, dice MacArthur, y todo Israel sea salvo, que Jesús regresa, o sea, está haciendo alusión a su segunda venida. Y en esa segunda venida va a establecer este reino glorioso que ellos tanto anhelaban y va a cumplir con todas las promesas, ¿cierto?, del pacto a Abraham y David, ¿ya? Entonces, como nos dice aquí MacArthur, puede, ¿cierto?, que la duda de Juan venía acerca de esta revelación incompleta. Él estaba empapado del Antiguo Testamento y claro, el Antiguo Testamento sí nos habla de estos dos advenimientos del Mesías, pero no profundiza, no nos da claridad de cuándo va a ser, cuánto va a ser, ¿cierto?, el intervalo entre uno y el otro. Y quizá, probablemente, de ahí surge la duda de Juan, porque muchos esperaban que quizás sucediera todo ya.
Claro, es un tema bien, bien rico, lleno de harta, podríamos llenarlo de muchas opiniones Claro, sobre lo sí, que de hecho hay sucede, muchas sobre cosas que... lo que podríamos pensar nosotros y parafasear de lo que le pasó a Juan, porque Juan a lo mejor podría, quizás, como dijo, podría ser, quizás a lo mejor, dijo, pero hay un futbolista, lo podríamos llenar de muchas cosas con lo que le pasó, con- por, lo, por lo que hizo Juan con esta pregunta, enviándola a Jesús, ¿verdad? Pero podemos ver que, que esta pregunta que hace Juan, ¿verdad? Es una pregunta que muchos de nosotros de pronto lo hacemos cuando, ¿verdad? Eh, nuestros planes, ¿verdad? Nuestros planes eh, no están como alineados con la voluntad de Dios, ¿entiendes? Tú hablabas recién de que Juan viene, ¿verdad? Con una enseñanza ya arraigada, ¿verdad? Con raíces, ¿verdad? Y se encuentra con un Jesús que es diferente. Por eso que al final Jesús le dice, bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí, ¿verdad? ¿Por Y no qué? solo Juan, sino que también el pueblo, El pueblo los entero, discípulos, claro, claro, todo. porque cuando nuestra voluntad, ¿verdad? O lo que, en este caso, lo que Juan, el conocimiento y todo lo que tenía él, ¿verdad? Lo llevaba a un Mesías diferente, pero la voluntad de Dios es otra y yo no la entiendo, ¿verdad? Ahí es cuando yo tengo que decir que se haga la voluntad de Él y que mi opinión o todo lo que yo he creado, lo que yo pensaba que iba a hacer, desaparezca, para no, para no encontrar tropiezo en Él, en la voluntad de Él. Entonces, eh, Juan, cuando estaba con toda estos pensamientos, toda esta, o sea, podría ser duda por la pregunta que hace, ¿verdad? Y recibe la respuesta de Jesús, Claro, ¿verdad? que vamos a ver. ¿No es cierto? Entonces ahí con esa respuesta él ya encuentra, ¿verdad? Ese podría ser ese reposo. Podríamos decir que estaba en ese momento con algo que no lo dejaba ver más allá. Pero una vez que Jesús responde, todo eso que no lo dejaba ver se disipa. Claro, claro, porque él le dice todo lo que, ¿verdad? Lo que se decía del Mesías está ocurriendo. Hay gente que está siendo sanada, Así es. ¿verdad? Hay gente que se le está anunciando el Claro, lo que Evangelio. está haciendo Jesús no es algo raro, no es algo ajeno a la Claro, escritura. Eso es lo que Jesús le va a mostrar, ¿cierto? claro, entonces ahí Juan encuentra la respuesta y esa respuesta a él lo lleva a descansar en que sí, realmente aquel que él, que él mismo anunció, ¿verdad? Que él mismo vio, bautizó, vio descender el Espíritu Santo, ¿verdad? Que el mismo Padre, ¿verdad? Dice, y aquí mi hijo amado. El mismo Juan, ¿verdad? Ahora ya dice, sí, es como que de repente uno igual, ¿te acuerdas que ayer estábamos hablando? Cuando de repente uno dice, Señor, ¿será? ¿Por qué no me da una confirmación más para estar bien seguro si es verdad si es realmente eres tú el que está No, haciendo? no, y lo que vemos acá, por ejemplo, que la pregunta de Juan no surge del aire, No, sino que él lo respalda porque, vuelvo a reiterar, o sea, Juan estaba empapado del Antiguo claro, Testamento. estaba arraigado con todo eso del Antiguo Claro, Testamento. pero también había muchos comentaristas que decían, ¿cierto? Pero enfocándose más en el pueblo, porque sabemos que un Juan, ¿cierto? Estaba lleno del Espíritu Santo, estaba empapado del Antiguo Testamento, y recordemos que el Espíritu, ¿cierto? Nos recuerda la palabra de Dios, ¿ya? Che, Entonces, pero el pueblo, ¿cierto? Nos dicen otros comentaristas que si bien estaban como enfocados, el anhelo de ellos descansaba en esta promesa del Mesías libertador, conquistador. Entonces estaban todos con sus ojos puestos ahí. Era como que prácticamente eso es lo que estaba, como los caballos, ¿cierto? Enseguecidos con eso, y no miraban a los lados que hablaba del Mesías sufriente. No le tomaban el peso a eso. Entonces prácticamente se enfocaban solamente en un aspecto que era el que ellos anhelaban en ese momento, al que prestaban atención, ¿ya? Entonces decían que probablemente eso fue también lo que pudo haber sucedido acá,
¿ya? Claro, que Pero en el caso de Juan, no, no lo sabemos, porque sabemos que Juan, ¿cierto? Volvemos a decir, está lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Y empapado del Antiguo Testamento. Y de hecho, la respuesta que Jesús le da es bien especial, porque no le da una respuesta ante la cual él responde y Juan tiene que conformarse ya, sino que le está dando una prueba bíblica de lo que él está haciendo había sido anunciado por los profetas. ¿Ya? Y respaldado por la Escritura, la duda de Juan se disipa. claro. ¿Ya? Y aquí vemos, ¿cierto?, que en la pregunta de Juan no hay arrogancia, no hay una dureza, sino que vemos una persona que está luchando, batallando en su mente, en su corazón, ¿cierto?, acerca de la identidad de Jesús. ¿Ya? Y hace lo que cada uno de nosotros debemos hacer, ¿cierto?, cuando tenemos dudas. Él no la deja, no deja que esa duda se enraíce y haga que se endurezca su corazón y diga, no, porque la Escritura me dice que esto va a ser el Mesías. No tomo todo completo, sino que una parte nomás y me endurezco. No es. Claro, por eso es que Cristo dice, al final dice, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. O sea, cuando yo encuentro que no es lo que debería ser, como por ejemplo los mismos fariseos, sí encontraron tropiezo en Jesús. Claro, para ellos le era de tropiezo. Era de tropiezo, porque no cumplía la expectativa que tú realmente decías tú recién, ¿verdad? Porque ellos venían Claro. con una idea arraigada de un Jesús, de un Mesías, ¿verdad? De un Mesías que iba a libertarlos del yugo romano, pero Juan, cuando él lo declara, ¿verdad? Dice, he ahí, ¿verdad? He ahí, el Cordero de Dios que quita el pecado del pueblo, no, del mundo, dice. Más grande. Lo que Dios va a hacer es más grande. Es más grande. Entonces ahí ahí empezamos a chocar. Pues si yo soy judío empiezo a chocar, pero ¿por qué el mundo si nosotros somos el pueblo? Claro. Dice el mundo. Entonces a mí ya me está haciendo tropiezo eso. Oiga, pero ¿cómo? No, pues, que aquí dice que, no, claro. Eso, aquí la enseñanza de abrahámica, la de David, dice que nosotros somos el pueblo de Dios. O sea, el único que iba a ser salvo. El único, no hay más, pero alto. Aquí viene la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios, que si a esa voluntad de Dios a mí me es de tropiezo, ay. ¿Por qué? Porque aquellos que les fue de tropiezo, ¿verdad? Todo esto que Jesús, que el Mesías les mostró, ¿verdad? Que fueron los fariseos que encontraron tropiezo en Jesús. El destino final de ellos es terrible. Porque negaron a aquel que fue enviado directamente de Dios y también hijo de Dios. No es llamado hijo de Dios y es hijo de Dios. Entonces, cuando eso pasa, ¿verdad? Es que Juan tiene que haber estado en esa condición de que él necesitaba como ese refrigerio en su corazón, ¿verdad? Él sabía quién era Jesús y todo el tema, pero él necesitaba ese refrigerio de saber qué es lo que estaba pasando afuera. Porque no sabía lo que estaba pasando afuera. Claro, privado de libertad. Estaba privado de libertad, él no sabía lo que estaba pasando afuera, no sabía nada de nada. Él lo tenían encarcelado y lo más probable es que las cárceles antiguamente eran cuevas, ¿verdad? Eran lugares, unos calabozos que estaban totalmente privados de la luz del día. Y de todo tipo de privilegios, ¿no? De todo tipo de privilegios. Entonces, claro, él no sabía lo que estaba pasando. Vienen sus discípulos a verlo y le dicen, vayan y pregúntenle, ¿qué está pasando? Yo no sé lo que está pasando. Claramente, y Jesús le responde. Claro, y por eso, o sea, vuelvo a reiterar, o sea, él hace lo que un cristiano, no la mayoría, sino que lo que un cristiano debe hacer cuando tiene dudas, llevarlas directamente ¿a dónde? Al Señor, para que el Señor sea el que nos ayude, ¿cierto? Nos alumbre con su palabra y se resuelva, se disipe toda esa duda. Entonces vemos acá, ¿cierto? En el verso 20, que dice que ya llegan, ¿cierto? Estos enviados de Juan, que recordemos que Juan no era un personaje cualquiera. Juan, cuando tenía algo lo decía. Y si él hubiera estado ahí, le hubiera hecho él directamente la pregunta. Pero como él estaba, ¿cierto?, privado de libertad, ¿ya? Envía a sus discípulos y le preguntan a Jesús,
Le dicen, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y es lo más probable que si Juan hubiese estado en libertad, no hubiese hecho esa pregunta. No la hubiese hecho. Porque es lo más probable que ya le habrían llegado y él habría visto, lo más probable, o le habrían llegado a sus propios libremente la gente, hoy hay uno que está sanando, hay uno que está haciendo milagros, lo más probable. Pero como estaba encarcelado y no sabía lo que estaba pasando afuera, estaba privado de libertad, él necesitaba saber qué estaba pasando, qué realmente qué realmente estaba sucediendo afuera. Entonces, esos son los misterios de Dios. O sea, tenía que suceder así, tenía que Juan estar encarcelado, tenía que hacerse esa pregunta, porque así también muchos, aquellos que estaban ahí, escucharon esa respuesta. Así es, incluso sus discípulos, recordemos que muchas veces, no es solamente en esta ocasión, ya que aquí vemos que Juan está preguntando, ¿cierto? Y envía a discípulos suyos, pero vemos en una ocasión, ¿cierto? Cuando sus discípulos van donde Juan, antes de que se fuera encarcelado, y le dicen, oye, del cual tú dijiste estas cosas, del cual tú dijiste que era el Cordero de Dios, que era el Mesías, está bautizando allá y tiene más gente que tú. ¿Cierto? O vemos a ellos, ¿cierto? Cuando Jesús, ¿cierto? Estaba, como ellos decían, en casa de los pecadores, comiendo con pecadores, como hacían alusión los líderes religiosos, y vemos que, ¿cierto? Estaban comiendo, estaban en un banquete, ¿ya? Y llegan ellos y le preguntan a Jesús, oye, prácticamente, ¿por qué los discípulos de los fariseos y los de Juan ayunan y los tuyos no? ¿Ya? Entonces, vemos, ¿cierto?, que había una duda constante, ¿ya? Y quizá, como bien decías tú, o sea, ante esta pregunta, quizá era una pregunta que muchos tenían ante las cosas que Jesús estaba haciendo en ese momento, ¿ya? Porque tenían esta idea, ¿cierto?, en la cual estaban enfocados acerca del Mesías, ¿ya? Y quizá muchos la tenían, pero Juan, ¿cierto?, le envía a preguntar. Y ante la respuesta, muchos iban a quedar claros, podríamos decir, ¿ya? Aunque vemos más adelante que no fue así. Pero bueno, todo esto estaba dentro del plan de Dios. Ahora veamos, ¿qué pasa con Jesús ante esta pregunta? ¿Reprende a Juan? Le habrá dicho, oye, pero si tú estabas ahí, ¿te acuerdas cuando tú me fuiste cuando yo fui a ti a bautizarme, ¿cierto? ¿No viste a mi padre? ¿No viste el Espíritu Santo que descendió sobre mí como en forma de paloma? Pero ¿Jesús hace eso? No. Sino que vemos, ¿cierto?, que como el gran sumo sacerdote que se compadece por las debilidades de su pueblo, él trata, ¿cierto?, con ternura, podríamos decir, esta duda de Juan, no lo reprende. No le dice, oye, pero no andáis predicando y me venía a hacer esa pregunta. No, y tú ya sabías. Si tú ya tenías que saber. ¿Ya? Como muchos se atreven a hacer eso, claro, ¿cierto? Pero Jesús mismo no hizo eso, sino que trata con la duda de Juan y trata de manera cuidadosa con esta duda, ¿ya? Y Jesús responde, se da el tiempo de responder de una manera que Juan pudiera comprender, ¿ya? Y le explica de esta forma que él cumplía con todas las cosas que se esperaba, ¿cierto?, que el Mesías hiciera, que él cumplía con todas las cosas que los profetas del Antiguo Testamento habían profetizado que el Mesías iba a hacer cuando llegara, ¿ya? Entonces, y eso lo vemos aquí a la luz del verso 21, cuando nos dice, ¿cierto?, que en esa misma hora, o sea, cuando ellos llegan y le hacen la pregunta, en ese mismo momento, Jesús nos dice aquí, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio vista. ¿Ya? Y esta demostración especial, ¿cierto?, de su poder fue para el beneficio de Juan y por alcance a otros más. Podríamos decir incluso a los discípulos de Juan que vinieron a hacer la pregunta. Pero aquí no estamos enfocando en Juan, porque la pregunta que él la hizo Juan. Volviendo a ese tema, no solamente fue para Juan la respuesta, sino que fue para los discípulos, claro, para los que estaban ahí, que yo creo que no eran solamente pocas personas o cualquier persona, tiene que haber estado incluso hasta los fariseos ahí, algunos de ellos,
Claro, porque metido por multitudes ahí, venían con él. ¿cachai? O sea, tenemos ese público y tenemos el público actual, aquellos que ahora están escuchando. ¿No? Y con Pedro estábamos hablando, poniéndolo así como en escena, y decíamos, pudo haber sido la oportunidad especial de aquellos que esperaban que Jesús cayera, podríamos decirlo, porque recordemos que las masas ya lo estaban siguiendo. ¿Ya? Entonces, había muchos que, como Herodes Antipas, temían del pueblo, porque tenía ciertas personas, las veneraban de manera especial. Por ejemplo, a Juan, él no quería hacerle daño a Juan porque temía a la multitud. Y también vamos a ver más adelante que los fariseos no querían hacerle nada a Jesús, porque estaba la multitud también que lo respaldaba, ¿cierto? Entonces, la forma astuta que ellos estaban intentando quitarle credibilidad a Jesús era haciéndoles preguntas capciosas, ¿cierto? Y quizá esta pregunta era la oportunidad para ver qué Jesús iba a hacer. Si Jesús respondía mal, no estamos hablando de Juan, sino que estamos hablando de aquellos que no querían a Jesús, ¿ya? Quizá esta era la oportunidad de ellos de decir, ¿cómo va a responder esta pregunta? Todos podríamos decir que la oyeron, ¿ya? Entonces, si Jesús no responde de una manera que convenza, una manera convincente, esa multitud se va a disipar, ¿ya? Pero vemos aquí que Jesús responde de una manera como solamente Él puede responder. Nadie más podía responder de esta manera, solamente Él, ¿ya? Y vemos que hace una demostración de su poder, y lo hace para el beneficio de Juan y por alcance a muchos más, ¿ya? Pero vamos a enfocarnos en Juan, porque aquí estamos viendo a Juan con esta pregunta, ¿ya? Y recordemos que Jesús había rechazado una petición de esta manera de parte de los fariseos. ¿Recuerda cuando los fariseos estaban pidiendo señales y él les dijo que no le iba a hacer nada señal? ¿Por qué? Porque ellos no creían en Jesús. No creían que Jesús fuera el Mesías, así como tampoco creían que Juan era un profeta, ¿ya? Pero no creían que Jesús fuera el Mesías. Pero, a diferencia ellos de Juan, Juan estaba tratando de fortalecer y complementar su fe. Eso es lo que Juan estaba intentando, ¿ya? Él no estaba dudando de Jesús en el sentido de, no, yo no creo que tú seas el Mesías. No, él lo anunció. Él sabía que Jesús era el Mesías, pero debido a los informes, quizás que a su mente limitada, a su entendimiento limitado, ante esos informes quizás era algo incompleto, algo inesperado, como le decía hace un momento, no lo entiendo, estoy dudando. Quizá ya no estoy 100% seguro, pero yo sé que es el Mesías, pero como que esto no me coincide. Acláramelo. Lo trajo a él, la pregunta. Jesús, ayúdame, ¿ya? Y entonces vemos, ¿cierto?, que él estaba luchando con esa duda. Él lo que intentaba era no dudar, pero quería que Jesús le esclareciera esto, ¿ya? Estaba tratando de fortalecer su fe, de complementar su fe. Y Jesús accede con esta demostración, ¿cierto?, de su poderío, ¿ya? Y vemos en el verso 22 que Jesús les dice a los mensajeros, id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. O sea, no solamente se encargó de decirle, no, mira, ¿sabes qué? Aquí en Isaías dice tal cosa, y bastaba, tiene respaldo, yo lo venía haciendo, resucité al hijo de la viuda, mira, solo dije la palabra y el siervo del centurión fue sanado, y así tantas cosas más. En la casa, cuando estuve en la casa de Simón Pedro, vinieron multitudes y yo las sané a todas. La gente estaba ahí, muchos de ellos lo vieron, pero Jesús no, lo hizo ahora. Me hicieron la pregunta ahora Él hizo. Y lo que ustedes vieron y oyeron, vayan. Y díganselo, Juan. Todo lo que ustedes han visto y oído, díganle. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Porque los profetas habían anunciado que el Mesías, cuando llegara, sería capaz de hacer estas cosas. Y vuelvo a reiterar, Juan, empapado del Antiguo Testamento, iba a entender con eso. Iba a entender que tales señales que Jesús estaba haciendo estaban asociados, ¿cierto?, con la venida del Mesías. Lo iba a entender, ¿ya? Y es más, iba a entender que son el cumplimiento
totalmente de las profecías mesiánicas, ¿ya? Porque como les decía, o sea, lo que Jesús estaba haciendo no estaba afuera. No era que se le ocurrió en el momento, no, sino que todo estaba en la Escritura, ¿ya? Isaías 29:18 dice así: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Isaías 26:19: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Isaías 61:1: el espíritu de Jehová, del Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces estamos viendo que todas estas cosas que Jesús ha estado haciendo y que hemos estado estudiando acá los días martes, y que ellos, ¿cierto?, en el contexto habían estado viendo y oyendo de Jesús, estaba respaldado por los profetas. Los profetas lo habían anunciado. Los profetas habían dicho que todas estas cosas iban a suceder cuando el Mesías viniera. No era algo que estaba fuera de la Escritura, sino que estaba respaldado. Había sido anunciado y se estaba cumpliendo. Entonces, todas esas señales eran evidencia de que el reino de Dios se había acercado, que era lo que Jesús venía anunciando. El reino de los cielos se ha acercado. El reino se había acercado, ¿ya? Pero obviamente, como hablábamos, incluso tomábamos el comentario de MacArthur, no estaba vigente en su sentido más pleno, porque eso iba a ocurrir cuando Cristo regrese. Ahí va a ocurrir eso, en plenitud se va a cumplir, ¿ya? Pero ya se había acercado, ya estaba inaugurado, ¿ya? Y también era evidencia de que el rey de aquel reino estaba ahí. Amén. Estaba ahí. Entonces, Jesús quería asegurarle a Juan, y por alcance también a sus discípulos, que él era el Mesías. Y dice lo que Pedro estaba hablando hace un momento, en el verso 23, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Y aquí hay algo bien particular, porque esta palabra tropiezo, ¿ya?, en el original significa ofender, irritar y particularmente escandalizar, ¿ya? En un comentario, ¿cierto?, de un diccionario griego de Strong, que aparece, ¿cierto?, en las páginas traseras, ¿cierto?, de la Biblia, palabra clave, dice que en voz pasiva significa ser ofendido por alguien, ya sea por su carácter, sus palabras y su conducta, provocando así que lo rechacen. Entonces, tomando ese significado, podríamos parafrasear así lo que Jesús dijo: bienaventurado es aquel que no se ofende o escandaliza debido a mi carácter, debido a mis palabras y debido a mi conducta. O sea, en fin, a todo lo que Jesús está haciendo en su ministerio terrenal. Porque como estábamos hablando hace un momento, Jesús sabía que el enfoque de su ministerio era ofensivo para muchos, porque el pueblo tenía una expectativa del Mesías. Se habían centrado solamente en un enfoque del Mesías. Y anhelaban, ¿cierto?, con fervor esta liberación política, de esta dominación romana. ¿Ya? Jesús sabía lo que había ahí. Pero, a través de estas palabras, Él está diciendo que iba a haber una bendición para aquellos que no se ofenden por el Mesías, que vino, ¿cierto?, en contra de las expectativas de la gente. Amén. ¿Ya? Entonces, Juan, debido a esta respuesta con evidencia y respaldo bíblico, debía sobreponerse. Toda duda debería disiparse. Y con pleno conocimiento, con plena certeza, ahora tenía que poner su fe y confianza en Jesús, el Mesías. Su respuesta. Lo que él quería saber y que ya sabía.
pero quería reafirmar su fe. Mm. ¿Ya? Entonces, usted podría decir, ¿pero cómo termina la historia de Juan? Bueno, la resolución, ¿cierto?, de la duda de Juan solamente la podemos deducir de acuerdo a lo que los evangelios nos van diciendo. Recordemos, ¿cierto?, que hace un momento yo les decía que Juan fue encarcelado porque enfrentó, ¿cierto?, reprendió la conducta inmoral de Herodes, ¿cierto?, Antipas, que había tomado, ¿cierto?, por esposa de manera ilícita a aquella que era esposa, ¿cierto?, de su hermano Felipe. Ella quería matar a Juan, lo quería callar de todas formas, está enfurecida. Pero vemos un Herodes Antipas que no estaba de acuerdo con eso, no lo quiso matar, sino que lo tenía preso. Hasta ahí habíamos llegado, ¿cierto? Pero como ella odiaba tanto a Juan y quería tanto matarlo, hubo una ocasión bien especial que nos narran los evangelios. Y hubo una celebración en la cual, ¿cierto?, Herodes, ¿cierto?, estaba de cumpleaños y la hija de esta mujer, Herodías, que según Josefo tenía por nombre Salomé, realiza una danza para este hombre, para Herodes Para el y cumpleañero. sus invitados, ¿ya? Entonces él, cautivado, ¿cierto?, por esta presentación y tratando también de impresionar, por así decirlo, a los invitados, él le promete de manera impulsiva darle a la joven cualquier cosa que ella quisiera. Entonces, ¿qué pasa con esta jovencita? Ella va donde su mamá y le pregunta, ¿qué podría pedir? Y esta mujer, aprovechándose de eso, de esa ocasión, le dice, pide la cabeza de Juan el Bautista. Marcos 6:24 lo dice. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cierto? Que esta jovencita va a donde Herodes y le hace esta petición. Quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y él, ¿cierto? Como había hecho su promesa, esa ridícula promesa, ahí, a los que estaban ahí, a sus invitados y todos los que estaban ahí, obviamente no iba a quedar más al frente a sus invitados y él accede. Y mandan a decapitar a Juan. ¿Ya? Juan fue decapitado. ¿Y qué pasa ahí? Nos narra Mateo 14:12, nos dice que llegan sus discípulos, ¿cierto? Y se llevaron el cadáver de Juan a enterrarlo. Y nos dice la escritura que ellos van y dieron las nuevas a Jesús. ¿Ya? Entonces, está claro que las dudas de Juan fueron disipadas. ¿Por qué? Él estaba convencido de que Jesús era el Mesías. ¿Por qué? Porque de lo contrario sus discípulos no hubieran ido a Jesús a comunicarle acerca de la muerte de Juan. Eso es lo que podemos deducir de todo aquello que los evangelios nos narran acerca de la vida de Juan. ¿Ya? Porque de otra forma los discípulos de Juan no se iban a creer cualquier cosa. ¿Ya? Entonces ellos, ¿cierto?, van donde Jesús y le comunican lo que sucedió con Juan. Ahora, nosotros tampoco estamos inmunes a la duda, hermano. Así no. Juan, o sea, cualquiera podría decir, no, el que dudó fue Tomás, ¿cierto? Todos como que apuntan a Tomás. Pero vemos aquí a un Juan el Bautista que también tuvo duda. Cualquiera puede decir, no, es que Tomás dijo, no, podríamos decirlo, ver para creer. Fue diferente, ¿ya? Pero todos tenemos algo con lo que tenemos que tratar, con lo que lidiar, ¿ya? Y Juan, aquel que predicaba fervientemente acerca del juicio, que llamaba al arrepentimiento y que decía que no se quedaba en un mero, ay, me arrepentí. No, muestren evidencia, frutos dignos de arrepentimiento, verdaderos que han cambiado su conducta, ¿cierto? Tuvo dudas. Aquel que el Padre le dijo, ¿cierto? Él es mi hijo. Aquel que descienda, que tú veas que descienda el Espíritu Santo en forma de paloma, Él es. Tú eres el precursor de Él. Tuvo duda. Igual, muchos de nosotros también las tendremos. Pero, ¿cierto? La diferencia está en que un creyente, ¿cierto? Al igual que Juan, tiene una lucha con esas dudas, con cosas que vienen, ¿cierto? Que nos hacen dudar. Hay una lucha ahí. Uno no se queda, ¿cierto? Con algo que, vino la duda y ya, no creo más. No, sino que hay una lucha interna, ¿ya? Y nosotros ponemos la verdad por encima de la duda y se reafirma la fe. Y es el Espíritu Santo, ¿cierto? Que nos trae a la palabra,
lo que Jesús dijo en su palabra. Es por eso la importancia de estar sumergiéndose en la Escritura. Es por eso la importancia de estar aprendiendo más acerca de Jesús. Porque en esos momentos, cuando venga la duda, el Espíritu Santo nos va a recordar la palabra y toda esa duda va a ser disipada. Y van a hacer reafirmar nuestra fe. Y vamos a creer con más fuerza que Jesús es el Señor, es el Mesías, nuestro Salvador. ¿Cierto? Vamos a ser guiados, ¿cierto?, a confiar en la sabiduría divina, no en la sabiduría humana. Y a creer sin reservas en todo lo que dice la Escritura. Todo lo que la Escritura enseña es acerca de Jesús. Todo enseña acerca de Jesús, ¿cierto? Y los que son de Dios, ¿cierto?, oyen la palabra y se deleitan en la obediencia. Y obviamente a medida que más vamos conociendo de Jesús, más nos alegramos en Él, más confiamos en Él, más le confiamos nuestras vidas. Hoy, porque sabemos que con Él estamos seguros, ¿cierto? Y nos deleitamos en la obediencia, en dedicar nuestras vidas a Él, en predicar a Jesucristo. Y no nos avergonzamos del Evangelio, como decía la Escritura, porque sabemos que es poder de Dios. Es poder de Dios. Dios salva a través de su palabra. Es Dios el que a través de su palabra, ¿cierto?, trae pecadores al arrepentimiento. A través de su palabra las dudas son disipadas, ¿cierto?, con respecto a la divinidad de Jesús. Y eso es lo que nos muestra la Escritura. Cuando veíamos, ¿cierto?, que en Juan, el propósito de Juan, porque decía muchas más cosas Jesús hizo, que no están escritas aquí, pero estas están para que ustedes crean que Él es el Hijo de Dios. Todas estas cosas son señales que nos apuntan a Jesús como aquel que había de venir, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la cura para toda duda? Venir a Jesús, buscarle en su palabra, sumergirnos, estudiar, ¿cierto?, apegados a Dios, porque Él nos ayuda a entender y también nos ayuda a meditar en la palabra, ¿cierto?, y también a aplicarla. Y eso fue lo que sucedió con Natanael, cuando vienen a decirle a Natanael, oye, hemos encontrado aquel que habían dicho que iba a venir. ¿Y de dónde? No, Jesús de Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno. Pero como él estaba empapado también del Antiguo Testamento, cuando Jesús, ¿cierto?, le dice, oye, yo te vi cuando tú estabas ahí, debajo de la higuera, automáticamente las dudas de Natanael fueron disipadas. Y él se rinde y le dice, reconoce que Jesús era el Mesías. O vemos, por ejemplo, cuando nos habla, ¿cierto?, la Escritura acerca de los hermanos en Berea, ¿cierto?, que vemos que se le estaba predicando el Evangelio, ¿cierto?, la Escritura, y ellos todo aquello que se les predicaba, lo veían en la palabra a ver si estaba acorde. Ponían en duda aquellas palabras que se les enseñaba y viendo la evidencia, ¿cierto?, bíblica, ahí recién creí, ¿cierto? Y es que la palabra, hermano, tiene la mente de Cristo, y así como tiene la mente de Cristo y revela todas las cosas que, con respecto a la vida y a la piedad, ¿cierto?, va a proporcionar la cura para toda duda, cuando estemos ahí dudando, porque va a venir, es algo natural del hombre, y Dios lo sabe, y lo está dejando aquí ejemplificado con Juan, un hombre ferviente, celoso de Dios, ¿ya? Y Él no nos va a reprender, Jesús no va a hacer eso, sino que de la manera que nosotros lo necesitemos. Él sabe cómo tratar con cada uno, no trata con todo de igual forma. Y Él va a tratar con nosotros y nos va a ayudar a entender. Obviamente, cuando somos sinceros, buscadores de Dios, ¿cierto? Porque el Señor ve nuestros corazones. Él no rechaza nuestras preguntas. Él sabe cuando tenemos dudas, ¿cierto? Entonces, si tenemos dudas acerca de Jesús, acerca de quién es Él, ¿cierto?, tenemos que admitirlas, ¿cierto?, y venir a Dios sinceramente. Busquemos respuestas, porque Jesús no es cualquiera. Él es el Hijo de Dios. Es Dios encarnado. Es la segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre, ¿ya? Y en su ministerio terrenal se llama Jesucristo, Jesús. Él es el Cristo, Él es el Mesías, ¿ya? Y la pregunta de Juan, hermano, es un claro ejemplo de alguien que luchó con la duda. Estaba luchando con su duda.
no permitió en ninguna manera que eso quedara ahí tranquilamente y le consumiera. No. Él quería resolverla. Él quería reafirmar su fe. Y la trajo a Jesús. ¿Y es que la palabra de Dios tiene poder? Amén. Ya lo hemos visto, se nos predicó el domingo, ¿cierto? La palabra de Dios tiene poder. Ante su palabra los enfermos sanan, ante su palabra los muertos resucitan, ante su palabra la duda se disipa y podemos ver quién es Jesús. Y aunque vayamos comprendiendo a través de la palabra, hermano, quién es Jesús, que no es simplemente el que los judíos mataron, que no es simplemente un profeta, que no es simplemente alguien que vivió de una manera totalmente intachable, ¿cierto? Que estaba pegado a Dios. No. Estamos viendo que Él es más que eso, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Cordero de Dios, es más, que quita el pecado del mundo y que no se quedó ahí clavado en la cruz, sino que Él resucitó porque venció, porque el sacrificio que Él hizo en la cruz fue aceptado por el Padre y entonces el Padre lo resucitó, lo levantó de los muertos y ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por usted, por nosotros y por todos aquellos que creen en Él, ¿cierto? Y Él va a volver. Y estamos esperando su segunda venida, donde a plenitud, ¿cierto? Vamos a poder disfrutar de este privilegio de ser parte del pueblo de Dios, ¿cierto? Entonces, hermano, la palabra de Dios alumbra nuestro entendimiento con Amén. respecto a quién es Jesús, a qué es lo que vino, todas las cosas. Y nos van a ayudar, ¿cierto?, a seguir confiando en Él, que lo que estamos creyendo no es en vano, que Él no es cualquiera, no hemos depositado nuestra confianza en cualquiera, sino que en Él estamos firmes. Amén. En Él estamos firmes, ¿ya? Y Él nos va a ayudar a seguir perseverando en esto. No estamos solos, hermanos, y eso es lo más genial, sino que tenemos a alguien que se compadece de cada uno de nosotros, no nos deja al aire. Amén. Amén. Agregar más al texto yo creo que estaría de más. Así que ahora nos queda una tarea a nosotros como oyentes, como cristianos. Identificarme, ¿soy Juan? ¿O soy Cristo? ¿O soy los discípulos que fueron a hacer la pregunta? Así como en ese tiempo, ¿verdad? Jesús habla abiertamente una respuesta a Juan delante de todos. Y todos aquellos vieron y escucharon. Juan recibe la respuesta, ¿verdad? Jesús está enseñando constantemente y aquí sigue enseñando, y no solamente en ese tiempo, sino que ahora también sigue enseñando. Actualmente su palabra sigue viva, sigue enseñándonos. Así que ahora nuestra responsabilidad como cristianos es ver en qué posición estoy yo. Estoy, la palabra de Dios me está haciendo de tropiezo, ¿verdad? En este momento no me calza. A ver, yo sé que a mí en la iglesia me dicen, oh, tú eres cabeza y no cola. Y Jesús me dice, no, pues, no, Jesús nunca dijo, no, nunca dijo que si tú diezmas más de lo que tienes que diezmar, Dios te va a escuchar. No, nunca dijo eso. Veamos, enfrentemos, ¿verdad?, la verdad de Dios contra aquellos que predican mal la palabra de Dios, con aquellos falsos, ¿verdad?, que estuvimos viendo anteriormente, ¿verdad?, con aquellos falsos profetas o profesores o se podría predicadores de la palabra de Dios. Veamos a la luz de la Escritura qué es Dios, es lo que quiere enseñarnos a nosotros, ¿verdad? Son preguntas que de repente uno tenemos delante de Dios. Y como decía Joana, nosotros debemos preguntar a Dios en todas las situaciones en las que nos encontremos. Venir a Dios. Y lo más probable es que a lo mejor la respuesta nos va a sorprender a nosotros mismos, como sorprendió a Juan, ¿verdad? Pero que nunca sea un tropiezo para nosotros. Y si no somos los discípulos que fueron a preguntar, ¿verdad?, que el Señor nos pueda dar el entendimiento, ¿verdad?, de
de la pregunta que llevamos y la respuesta que traemos de vuelta sea algo de enseñanza también para nuestras vidas. Yo, por ejemplo, veo acá a una persona, como le decía hace un momento, que está tratando de fortalecer su fe, que está luchando con todo lo que más puede, ¿cierto? Respaldado por la escritura, con su duda, ¿ya? Pero ya no pudiendo salir de ahí, la trae a Jesús, ¿cierto? Porque lo que él estaba tratando era tratando de fortalecer, ¿cierto? Y complementar su fe. Ahí vemos una persona que realmente estaba interesada en Jesús, ¿ya? Pero a diferencia vemos una multitud que no estaba interesada en eso, sino que podríamos decir que solamente eran buscadores de emociones, como veíamos anteriormente. Pero si hay un remanente sincero que anhela conocer más de Jesús. Y a la vez que conocemos más de Jesús, más confiamos en Él, más descansamos en Él. Y sabemos, ¿cierto?, que nos da ese pleno convencimiento, y como les decía hace un momento, de que no hemos creído en vano. Así que bien nos direccionamos y confiamos y estamos con Él. Y Él con nosotros, que es lo más importante. Porque solo obviamente nos desviamos, sino que es por su gracia, ¿cierto?, su misericordia, que podemos estar firmes, ¿ya? Y eso es lo maravilloso de la escritura, porque es como, bueno, Dios es luz, y ante la luz Amén. las tinieblas se disipan. Y lo vemos acá, ¿cierto? Que ante su palabra, que es lumbrera a nuestro camino, todo aquello que no es, se disipa, se fuma. Y es ahí que vamos viendo con más nitidez, y vamos a continuar avanzando en todo esto. Y también podemos ayudar a aquellos que quizás están lidiando con algo similar a lo nuestro. Y eso es lo maravilloso, ¿cierto? Amén.